Vamos a compartir con ustedes un informe que les cuenta un poco cómo vivimos la velada en donde se lanzó el ciclo de cine sardo. Vamos a compartirlo entonces. Para recordar un nuevo aniversario de la muerte de la escritora Gracia Deledda y difundir una de sus obras, el Círculo Sardo del NOA, en el marco del ciclo de cine sardo, proyectó el film Amore Rosso, basado en una versión de la novela Mariana Circa. El carisma de la escritora sarda y los comentarios de la película estuvieron a cargo de la licenciada María del Carmen Pilán de Pellegrini y del profesor Cesare Albertano. Estamos con el profesor Cesare Albertano. En el Círculo Sardo se proyectó la película Amore Rosso, el libro de Gracia Deledda sobre Mariana Circa. ¿Qué nos puede comentar sobre esta película? Es una película muy interesante porque es una película del 1952 de un director muy importante del periodo italiano que se llama Aldo Vergano. Este es un periodo del neorealismo en lo que el cine puede traducir muy bien el texto literario, muy fácil, con las técnicas típicas del cine neorealista, leer y traducir en el lenguaje cinematográfico un texto como el texto de Gracia Deledda. Entonces es una película muy interesante, en blanco y negro, con una recitación perfecta a nivel literario y también a nivel recitativo, con una descripción de la Cerdeña maravillosa y muy fascinante, con una historia que es una historia de Gracia Deledda, perfecta. Y con respecto a la historia, Amore Rosso, sintéticamente el argumento. Claro, el rojo es un color que, sí, pasión, también tragedia, porque este es un tema donde el amor y la pasión se comparten la escena con la tragedia. Es un amor difícil, un amor imposible entre una mujer, es un personaje muy fascinante que es un bandido. Entonces al final no puede ser una pasión así fuerte sin el final trágico. No puedo decir cómo se dice, cómo se transforma el final, pero es esto. El tema del bandito o el bandido sardo tiene que ver mucho con el hombre ideal, el justiciero, ¿no? Sí, hay todo. Hay una tradición literaria que mi colega Marita Pilán conoce muy bien. Ha escrito un texto muy interesante sobre el tema de los bandidos. Los bandidos es un tema histórico de la crónica verdadera, pero en este caso es una crónica mezclada con la imagen literaria del hombre libre, del hombre que está en la naturaleza y que está afuera del contexto social. Pero en este caso, estar afuera del contexto social transforma el personaje en un personaje muy fascinante y también un héroe. Es un héroe negativo, pero en este caso es positivo porque es un hombre que quiere la mujer, que tiene su honestad, su forma de vida muy correcta, nonostante sea un bandido. Y al final trágico lo pone a un nivel de un héroe épico. Muchas gracias por participar. De nada, gracias a usted.